tenemos que tener en cuenta que estamos por trabajar con símbolos. Es decir, yo voy a hacer una reacción química usando símbolos químicos. Esos voy a sacarlos de mi tabla periódica. Los voy a sacar de la tabla periódica. ¿Mm? Entonces, ¿qué dato tengo que trabajar de la tabla periódica? Generalmente del lado de atrás aparecen en orden alfabético todos los elementos y a sus costados aparecen datos como por ejemplo símbolo, número atómico, punto en que se congela, punto en que entra en ebullición, si es metal o no metal. Y hay un dato que voy a sacar de acá, que es la valencia. Con ese valor voy a emplear para poder resolver las ecuaciones químicas. ¿Qué ecuaciones químicas voy a hacer? Hay un montón de ecuaciones químicas. En este caso, lo que ustedes están trabajando son formación de óxidos. Los óxidos se forman cuando yo tengo elementos de la familia del metal o elementos de la familia del no metal, al cual se les va a agregar el oxígeno. Yo le voy a sumar oxígeno. Si trabajo con elementos de la familia metal, el tipo de óxido que me va a producir va a ser de la clase básico. Si trabajo con la familia del no metal, el óxido va a ser ácido. Ambos son óxidos, nada más que de diferentes clases. Y tienen la misma forma de nombrarse, es decir, tienen las mismas reglas para dar sus nombres, para nombrarlos. Nosotros les llamamos en química nomenclatura. Nada más que este va a ser del tipo ácido por trabajar con un no metal y este va a ser un tipo básico por trabajar con metal. ¿Cómo se plantean los óxidos? Lo que yo les explicaba en el videíto es que una ecuación química tiene dos partes. Yo voy a tener la parte de los reactivos y una parte final que es el producto, es lo que obtengo de lo que se me unió al inicio. Esto de acá es un reactivo. Es decir, voy a tomar por ejemplo un elemento. Vamos a tomar litio. Litio es un metal. Le voy a agregar oxígeno. Le agrego oxígeno. Cuando el litio y el oxígeno se unen, van a generar el producto, que los escribo junto. El producto son los mismos símbolos de acá, sin el más y sin el 2 aquí en esta parte. Miro en la tablita periódica, para poder terminar la ecuación química, voy a mirar las valencias de cada uno de los elementos que estoy trabajando. La valencia del litio es 1, la valencia del oxígeno es 2. ¿Qué hago con esto? Cruzo. El 2 del oxígeno viene aquí, el 1 del litio viene aquí. Y no termino todavía. Lo que voy a hacer es hacer que la cantidad de litio acá en la parte del producto sea la misma cantidad de litio que hay en los reactivos. Lo mismo tengo que hacer para el oxígeno. La cantidad de átomos de oxígeno del producto deberán ser la misma que tengo en el reactivo. Entonces, primero voy a contar la cantidad de oxígenos que tengo acá. Acá tengo 1, para contar voy a mirar abajo, los numeritos abajo. Acá tengo 1, acá tengo 2. No tengo la misma cantidad y quiero tener la misma cantidad. Por eso debo agregar números.
se agregan adelante de los términos. ¿Qué es un término? Esto es un término, esto es un término, esto es un término. ¿Mm? Los números que yo voy a agregar para igualar una ecuación siempre tendrán que estar adelante de los términos. Nada más que estos dos términos son de los reactivos y este término es del producto. Por eso yo digo que agrego cantidades de este lado para que haya lo mismo que del otro lado. Una aclaración, esto siempre es una flechita y siempre va en este sentido. En este caso no existe el igual, ni tampoco que he visto que me han hecho así. Eso no existe. O sea, este existe, pero no acá. No corresponde a esta ecuación. Entonces, agregué este número. ¿Por qué? Porque él va a multiplicar a todos los que están en el término. Me va a decir 2 por 1, 2 de oxígeno. Es decir, que pasé a tener 2 oxígenos. ¿Cuántos tengo acá? 2 oxígenos. Este que agregué aquí también multiplica el compañero. 2 por 2, 4 litios. Pasé a tener 4 átomos de litio. De este lado tengo solo un átomo de litio. Tengo que tener lo mismo que acá. Entonces, como acá tengo menos, ¿qué voy a hacer? Al igual que aquí, le voy a agregar un numerito. En este caso, 4. Y pasa a haber 4 átomos de litio. Nicole, por favor, silénciame tu micrófono. Entonces, esto es cuando yo les digo formar, balancear. Esto que hice acá es todo esto. ¿Qué me falta? En las consignas siempre les digo nombrar. Esto es lo que me está faltando. ¿Qué voy a nombrar? Voy a nombrar esto de aquí. Esto es lo que se nombra. ¿Cómo se nombra? Se nombra de 3 formas. Tengo la forma clásica, la forma de numeral stock y sistemática o numeral a veces también. Todo esto corresponde a esto. Son 3 formas de nombrar lo mismo. ¿Cómo es la clásica? La clásica va a prestar atención a la cantidad de valencias que puede tener el elemento, cantidad, es decir, cuántas valencias, no el numerito de la valencia, sino cuántas. Cuando miro la valencia en mi tabla periódica, el litio solo tiene un valor de valencia que es el 1. Entonces, en la clásica, cuando yo tengo un único valor, en este caso es el 1, podría ser el 2, podría ser el 6, no importa. En este caso al litio solo le tocó el valor 1. Por lo tanto, en la clásica se va a llamar óxido de litio. Esto se va a llamar óxido de litio porque solo tiene un único valor de valencia. En stock, muy parecido al anterior, el nombre va a comenzar con óxido, va a seguir de la misma manera, pero entre paréntesis voy a agregar la valencia con la que yo hice la ecuación del litio, que es 1. Y en sistemática sí voy a mencionar la cantidad de átomos que me quedaron acá sin contar el numerito de adelante. El numerito de adelante no lo voy a mirar. ¿Cuántos oxígenos tengo? Tengo 1. Entonces va a ser
monóxido. Tengo un oxígeno. ¿Cuántos litios tengo? 2. Entonces, monóxido de dilitio. Esta ecuación es una ecuación básica, es de un óxido básico. Vamos a hacer una parecida, pero con un óxido ácido, y van a ver que las reglas son las mismas. Nada más que ahora tengo que tomar un no metal. Por ejemplo, flúor. El flúor, en el video número 2 que les subí, la segunda parte del video, muestra que pertenece a un grupo de elementos que cuando se escribe, se debe escribir con el 2 debajo. No todos los elementos se escriben con este número de abajo. En ese video yo les mostraba quiénes eran. Los que se escriben con el numerito abajo solamente van a ser nitrógeno, azufre, flúor, cloro, yodo, bromo. Todos ellos son diatómicos y se van a escribir con el numerito abajo. No me repitan en cualquier elemento ese número porque estará mal la resolución del ejercicio. El flúor tiene un único valor de valencia que es el 1. Lo voy a combinar con el oxígeno y voy a hacer el óxido. Entonces, escribo juntos los elementos. Hago una aclaración. No sé quién le enseñó a quién o quién sacó algo de algún lado y me hacen varias partes. Es decir, acá anotan la valencia, después vuelven a anotar otra segunda parte en donde la cruzan. Esto no tiene varias partes, esto tiene solo 2 partes. La parte del reactivo y la parte del producto. No existen varias flechitas una al lado del otro. Entonces, los símbolos que estaban separados los escribo juntos, sin los numeritos de abajo. ¿Por qué? Porque ahora la valencia se va a cruzar. Este viene aquí, este viene aquí. Cuento. ¿Cuántos oxígenos? 1. De este lado de la flecha solo tengo 1. Miro abajo siempre para contar. De este lado tengo 2. No tengo la misma cantidad. Entonces, del lado en el que tengo menos, agrego el 2. Porque voy a decir 2 por 1, 2 oxígenos. Acá, de este lado de la flecha, tengo 2 oxígenos. 2 por 2, tengo 4 flúor. 4 flúor. ¿Cuántos flúor ya tengo acá? Acá tengo 2 y de este lado tengo 4. Entonces, en lugar de agregar un 4, voy a agregar solamente un 2 porque ya tenía 2 originalmente. Entonces son 4 flúor. Y voy acá, en esta parte lo que ya hice fue hacer la ecuación, y también la balanceé. Balancear es esto, que queden en iguales cantidades los átomos de un lado de la flecha y del otro lado de la flecha. Eso es balancear, equilibrar, igualar, todo eso es igual. ¿Qué me falta por hacer? Me falta nombrar este compuesto sin tener en cuenta el 2 de adelante. ¿Cómo lo nombro? Teniendo en cuenta los anteriores. Puede haber una forma clásica, una forma en stock y una forma sistemática. Forma clásica. Dijimos que la clásica seguía por la cantidad de números de valencia que puede tener el elemento.
En este caso, el flúor, al igual que el litio en el anterior, solo tiene un único valor. Entonces, se repite su mismo nombre, óxido de flúor. En esto va a ser similar al anterior. Óxido de flúor. Y entre paréntesis voy a colocar la valencia que tenía el flúor, que fue la que le cedió ahí en la ecuación, pero la valencia que él tenía originalmente. Y en sistemático voy a prestar atención a la cantidad de numeritos que me quedó de cada elemento solo en el producto. Entonces, solo acá voy a mirar, solo acá, esto que está recuadrado. Tengo un oxígeno, entonces va a ser monóxido. ¿Cuánto flúor me quedó? 2. De difluor. ¿Vamos hasta ahí? ¿Van entendiendo esta parte? Háganme un dedito arriba o escríbanme por el chat si van entendiendo hasta acá. Si pueden habilitar su micrófono también. Bueno. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando los elementos pasan a tener un poquito más de valores de valencia. Por ejemplo, el cobre. Esperen que voy a controlar. Entonces, cobre. Yo miro mi tablita periódica. Busco por orden alfabético. Cobre me dice que tiene, fíjense cómo aparece en la tabla. El cobre dice que obtiene 1.2. Su valencia no es 1,5, sino que es valencia 1 o la valencia 2. Trabaja con una o con la otra valencia. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de la guía. Les dice, a partir del nombre, imagínense que la consigna les dice, a partir del nombre, voy a trabajar del nombre clásico, por ejemplo, óxido cuproso. Tengo óxido cuproso y después voy a tener el óxido cúprico, por ejemplo. Les doy el nombre y les digo, a partir del nombre hagan toda la ecuación, balanceen y nombren con las otras formas que deben hacer. Bueno, entonces vamos a tomar el primero. Cuproso. ¿Por qué tendré estas terminaciones acá? Porque en el caso anterior yo no las tenía, solamente decía de flúor, de litio, y ahora me aparecen estas cosas raras. Y para el colmo tiene una iniciación. Entonces, si yo les tengo que hacer una ecuación, si yo tengo que hacer una ecuación a partir del nombre, voy a saber que esto es un elemento que se combinó con el oxígeno, es decir, tengo oxígeno. Ahora quiero saber quién es el que se combinó con el oxígeno. Cupro. Entonces, por Q, yo miro acá y el único elemento que más o menos suena como eso es el cobre. Entonces, cobre. Ahora, tengo dos valores. ¿Cuál de los dos voy a trabajar? Cuando el nombre clásico termina en oso, significa que voy a usar el menor de los dos valores que tengo. En este caso es el 1. Entonces, cobre, oxígeno, dijimos que él va a trabajar con el menor de sus valores. Viene acá
viene acá y nuevamente se repite lo mismo. Tengo 1 de oxígeno, tengo 2, le agrego el 2, 2 por 1, 2, 2, 2 por 2, 4. Acá tengo solo 1, agrego el 4. Ahí ya quedó completa y balanceado. Vamos con el siguiente. Tengo el cúprico. Entonces, si el loso era para el más chico, el ico va a ser para el más grande. Entonces, todo lo mismo, solo que acá la valencia que voy a usar del cobre va a ser la más grande, va a ser el 2. Este 2 viene aquí, este 2 viene aquí. ¿Qué pasa acá? Cuando yo cruzo las valencias y son múltiplos entre sí, 2 y 2, 2 y 4, 2 y 6, antes de ir agregando numeritos, voy a simplificar estos números pequeños, es decir, los voy a dividir por el mismo número. Entonces, 2 dividido 2, 1. 2 dividido 2, 1. Y ahora tengo que intentar que este lado esté en igual cantidad con este otro lado. Si acá tengo 1 y acá tengo 2, de este lado voy a agregarle el 2. 2 por 1, 2 oxígenos. De este lado tengo 2 oxígenos. 2 por 1, 2 cobre. Acá tengo solo un cobre, entonces le agregaré un 2 y transformo en 2 cobre. Fíjense que según cómo trabajo, con qué valencia voy a trabajar, las ecuaciones son diferentes. Por eso es que tienen que poder deducir, poder descubrir cuál es la valencia con la que está trabajando ese elemento. Vamos a trabajar ahora con un no metal que tenga dos valores de valencia. Por ejemplo, el antimonio. Este es el símbolo del antimonio. Cuando yo miro en la tablita periódica, el antimonio me dice que tiene 3.5. Es decir, que puede trabajar con la valencia 3 o con valencia 5. Entonces, valencia 3, valencia 5. Antimonio, oxígeno, sin el más, sin el 2. Entonces, la valencia 3 original de acá viene aquí, la valencia 2 viene aquí. ¿Qué pasa aquí en este caso? Yo no puedo simplificar. Ningún número por 3 me va a dar 2, ni ningún número por 2 me va a dar 3. ¿Qué voy a hacer en este caso? En este caso, tanto el oxígeno de aquí como este otro oxígeno van a tener que llegar a una misma cantidad, o sea, similar al anterior, pero multiplicándose por números que le permitan llegar a una misma cantidad a los dos. Por ejemplo, lo que quiero decir, voy a buscar un mínimo común múltiplo en la regla del 3 y en la regla del 2. Es decir, ¿qué número se repite? Es el primero que se repite en la regla del 3 y en la regla del 2. El 6. Entonces, este 3 va a buscar un número por el cual se multiplique y logre llegar a 6. Y lo mismo va a hacer este 2 de acá. Va a buscar un número por el cual se multiplique y llegue a 6 también. Entonces, 2 por 3 va a llegar a 6. En este caso,
3 por 2 va a llegar también a 6. Ahí igualé, es decir, puse la misma cantidad de oxígenos de este lado y de este lado. Voy a ir con los antimonios. 2 por 2, 4. 4 antimonios tengo acá. De este lado, ¿cuántos tengo? Tengo uno. Miro siempre abajo, no arriba. Tengo uno solo. Y de este lado tengo 4. Entonces, voy a colocar el 4. Y ahí paso a tener 4 antimonios. ¿Cómo se va a llamar esta ecuación? Bueno, acá está usando el menor de los dos valores. Entonces, en la forma clásica, voy a recordar que si uso el más chiquito de los dos que tiene, va a ser enoso. Entonces va a ser óxido antimonioso. Va a terminar en oso ahora, porque estoy usando el más pequeño de los dos valores. Después, stock y sistemático va a ser igual como vinimos trabajando. Óxido de antimonio. Acá yo ya no le conjugo, no le coloco el oso. ¿Por qué? Porque entre paréntesis voy a aclarar cuál es el valor de la valencia que estoy trabajando. Y en sistemático, al igual que lo que hicimos anteriormente, voy a mirar los numeritos de abajo de cada elemento. Solo los números de abajo. Entonces, tengo 3 de oxígeno y va a ser trióxido de diantimonio. Vamos a ir con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo va a ser antimonio y oxígeno. ¿Qué se va a diferenciar el de arriba? Que voy a trabajar con valencia 5. Entonces, el 5 viene aquí, el 2 viene aquí. Tengo 5, tengo 2. Nuevamente, al igual que en el caso anterior, ningún número por 5 me va a dar 2, ni ningún número por 2 me va a dar 5. Entonces voy a tratar de que este oxígeno y este oxígeno lleguen a una misma cantidad. Ya no va a ser 6. En este caso, el primer número que aparece tanto en la regla del 5 como la del 2 es el 10. Por lo tanto, 2 por 5 llego a 10. Este también deberá llegar a 10. 5 por 2 llega a 10. 2 por 2, 4 de antimonio. Miro acá y solo tengo 1. Entonces, voy a agregarle el 4. ¿Cómo se va a nombrar? En la forma clásica, al igual que en los casos anteriores, ahora estoy usando la valencia 5. Entonces, óxido antimónico. Terminará en nico ahora. Pues de las dos valencias estoy usando la más grande. Stock va a ser lo mismo. Óxido de antimonio y entre paréntesis voy a colocar la valencia que estoy trabajando ahora, que es el 5. Y sistemático, no voy a prestar atención al número de abajo, sí a los numeritos chiquititos. Perdón, no al número de adelante, sí a los numeritos de abajo chiquititos. Tengo 5 de oxígeno, entonces es pentóxido de, y ahora tengo 2 de antimonio, diantimonio.
¿Mm? Todo esto están explicados en el primer video, en la primera parte. Hay 2 videos en YouTube. El primero explicaba toda esta primera parte y el segundo explicaba cuando ya paso a tener 3 y 4 valencias, que es lo que voy a repasar a continuación.